Hoy estaremos mirando un cuidado particular de Cristo por su iglesia. Si quieren pueden ir ya buscando en sus Biblias Mateo 18. La iglesia pertenece a Cristo porque Él la compró con su sangre. Es su creación, le pertenece a Él. Y por lo tanto, no solamente es su creador, sino incluso es su gobernador. Es quien dicta cómo se debe organizar y manejar su iglesia, su novia, su cuerpo, la casa de Dios. Sin embargo, hay iglesias que no se someten a las directrices de Cristo. Ellos lo ignoran por ignorancia o lo ignoran por desobediencia. Y eso ha sido una de las consideraciones de mayor importancia durante la Reforma Protestante. Cuando ya los reformadores hicieron esa separación con la Iglesia Católica, ellos tenían que preguntar cuáles son las marcas de una iglesia verdadera. ¿Cómo podemos hacer la distinción entre una iglesia apóstata, una iglesia falsa y una iglesia verdadera? ¿Cuáles son esas marcas? Y habían dos marcas que se repetían muy a menudo. Por ejemplo, Martín Lutero escribió lo siguiente: la congregación de santos, en la que se enseña correctamente el Evangelio y se administran correctamente los sacramentos. En palabras similares, pero un poco distinto, Juan Calvino escribió: donde quiera que veamos la palabra de Dios puramente predicada y escuchada, y los sacramentos administrados según la institución de Cristo, allí, no cabe duda, existe una iglesia de Dios. Dos características, mayormente en cuanto a la predicación fiel de las Escrituras y en cuanto a la administración correcta de los sacramentos o las ordenanzas de bautismo y de la cena del Señor. Pero de vez en cuando surgió una tercera marca, y eso fue lo que un compañero muy cercano a Juan Calvino escribió, Theodor Beza. La marca de la verdadera iglesia es la predicación de la palabra de Dios, en la que el Señor se nos manifiesta, como lo declaran los libros de los profetas y apóstoles. Y en consecuencia unimos a la palabra los sacramentos y la administración de la disciplina eclesiástica, tal como Dios ha ordenado. Ahora, si ustedes quieren leer historia y teología histórica, pueden ver que siempre se unían en las dos primeras marcas en cuanto a la predicación fiel y en cuanto a la administración de los sacramentos. Y de vez en cuando había unos que se unían para poner una tercera marca sobre una iglesia verdadera, la disciplina eclesiástica. Sin embargo, todos estaban de acuerdo en algo. Es esencial y es obligatorio que una iglesia verdadera ejerce la disciplina eclesiástica. Es esencial, no es opcional, no es por si el pueblo o una iglesia local quiere hacerlo o no, sino por lo contrario, es algo que Dios mismo ha mandado. Y yo creo que de hecho sí es una marca de una iglesia verdadera, la cual voy a mostrar por qué. En esta mañana veremos el cuidado de Cristo por su iglesia, la disciplina eclesiástica. Y de pronto para algunas personas eso es muy extraño. ¿Cómo así? ¿Disciplina? ¿Cuidado? Eso puede ser, parece como una contradicción. Pero no, hermanos míos, no es una contradicción. Es algo de supremo cuidado cuando Cristo ordena a su iglesia a ejercer la disciplina eclesiástica. Entonces hoy en Mateo 18, versículos 15 al 20, veremos el proceso de la disciplina eclesiástica para que aprecies el cuidado de Cristo por su iglesia. Es con ese fin, no solamente entender cómo funciona, aunque eso sí hace parte de ello, pero para que realmente podamos apreciar el cuidado,
la sabiduría, la bondad de Cristo en cómo Él ha administrado su iglesia. Entonces, para ello, este sermón será dividido en 4 partes. Primeramente, veremos el propósito de la disciplina eclesiástica. El propósito de la disciplina eclesiástica. En segundo lugar, veremos la pérdida de la disciplina eclesiástica. En tercer lugar, el proceso de la disciplina eclesiástica, obviamente. Y en último lugar, veremos que hay una promesa. La promesa de la disciplina eclesiástica. Entonces, sencillamente, propósito, pérdida, proceso y promesa. Y de verdad, mi oración en general es que esto sea eficaz. Esta enseñanza sería usado por el Señor eficazmente para que las personas puedan entender, si son de aquí visitando y son de otras iglesias locales, que pueden saber cómo debe lucir una iglesia verdadera, ejerciendo fielmente la disciplina eclesiástica. Pero cuanto más particularmente para nuestra congregación, que podemos ver que la disciplina eclesiástica que el Señor ha instituido es un cuidado esencial para nuestro bien. Es un amor incomparable que podemos demostrar a algún hermano extraviado. Entonces, leemos el texto, Mateo 18, desde el versículo 15 al 20. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o más, a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la palabra del Señor. Oremos a Él en esta mañana. Amado Dios, te suplicamos tu ayuda en esta mañana, por favor. Ten piedad de nosotros para que podamos ver claramente lo que tu palabra nos enseña y que podemos abrazarlo. Podemos entender que es para nuestro bien y es para tu gloria. Ayúdanos por amor de tu nombre. Amén. Primeramente, el propósito de la disciplina eclesiástica. ¿Qué es la disciplina eclesiástica? Por lo general, cuando se escucha, y mayormente personas que vienen de otros contextos tristemente falsos o errados, su concepto en cuanto a la disciplina eclesiástica es completamente pervertido y distorsionado en cuanto a lo que la Biblia enseña. Y por lo tanto, tenemos que adentrarnos ahí. La disciplina eclesiástica es el proceso de amonestar un hermano pecador para que se arrepiente de su pecado buscando su restauración. Sencillo, simple, no difícil. Amonestando a un hermano pecador buscando su arrepentimiento con el fin de que sea restaurado. Es algo loable, es algo que si pensamos de hecho, es algo que casi se prefigura con aquel pastor que deja los 99 para buscar a la oveja perdida. Una condescendencia, un amor genuino, buscando a aquel que se ha extraviado o aquel que está en una condición caída. Así que la meta es restaurar un creyente pecador, principalmente a la santidad. Ezekiah Harvey definió la disciplina eclesiástica de la siguiente forma: es el cuidado mutuo de los miembros por medio de ofrecer aliento, consejos, amonestaciones y reprensiones. La forma que él lo entiende es un cuidado mutuo, porque es algo que consta a una iglesia local, no solamente a sus líderes o a sus pastores
o a aquellos que están en autoridad, sino consta a cada miembro del cuerpo. Un cuidado mutuo. Entonces, pensando en eso, definimos exactamente cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica. El propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración espiritual de un miembro caído, la consolidación de la iglesia local y la glorificación del nombre de Cristo Jesús. Primeramente es eso, restaurando al hermano, consolidando la iglesia local y glorificando a Cristo Jesús en el proceso. Así que siempre es con esto, quitamos cualquier idea foránea, hasta demoníaca, de sus cabezas. La disciplina es algo buena, es algo que busca restaurar. Debemos confiar, y ahora lo vamos a ver, por qué la disciplina es tan esencial. Debemos confiar no en nosotros, no en los hombres, sino en Cristo Jesús, por ordenarlo de esta forma, que es para el bien del pueblo. No es ligeramente dado por algún hombre, no fue inventado en el tiempo por un concilio. Cristo Jesús, en su encarnación, dictó que así se tiene que hacer. Y si no se hace, ¿a quién estás desobedeciendo? A Cristo. Descuidando uno de sus mayores cuidados. Entonces, debemos confiar que eso es lo más amoroso para un hermano pecador, buscando su arrepentimiento, buscando su restauración. Debemos ser celosos principalmente, ¿por qué? Por la pureza de la iglesia. Donde no se administra la disciplina eclesiástica, realmente lo que puedes ver es una iglesia que no le importa para nada el testimonio de la iglesia. No le importa la pureza, no le importa nada. De hecho, la mayoría de las veces importa para que las sillas se llenen, para que sus bolsillos se puedan crecer de dinero. Realmente, la mayoría veremos de personas y pastores que evitan la disciplina con ese fin. Y además, algo que veremos que ocasiona la disciplina eclesiástica es que produce temor. Y eso no es malo, eso es bueno. Temor al ver a alguien más ser reprendido nos genera en nosotros, obviamente, un deseo de apartarnos del pecado, de temer lo que podría ocurrir si nosotros no somos cuidadosos. Nos da un temor santo por la santidad de Dios y para ver su santidad reflejado en la santidad de su pueblo. Pensando en eso y en la importancia de la disciplina eclesiástica, me gustaría ver con ustedes unos textos que luce esa realidad en la iglesia del Nuevo Testamento. En primer lugar, Romanos, capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. En 1 Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 13. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o defamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, 12 a 15 mejor. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. 14. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis
por enemigo, sino amonestadle como un hermano. Continuando en Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Tito 3, 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchelo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Y por último, en Apocalipsis 2, 5. Con el versículo 4 también. Apocalipsis 2, 4 al 5. Pero tengo esto contra ti, hablando a la iglesia en Éfeso, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Esos son unos textos, no son todos, definitivamente, para nada, para demostrar que esto era una práctica repetida, común, no era algo extraño o lejano de las congregaciones locales en el tiempo del Nuevo Testamento, sino constantemente ellos estaban siendo recordados, viendo la necesidad de ejercer la disciplina eclesiástica en sus cuerpos locales. Les recuerdo nuevamente, el propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración espiritual de un hermano pecador que no está arrepintiéndose, la consolidación de la iglesia local y la glorificación de Jesucristo. Eso es su propósito. Ahora, en segundo lugar, miremos la pérdida de la disciplina eclesiástica. Eso es algo que se ve hoy en día, e incluso históricamente. Normalmente se ve mediante dos formas. O es la ausencia de la disciplina eclesiástica, o más bien el abandono o el abuso de la disciplina eclesiástica. Y de todos modos es la pérdida de la disciplina eclesiástica. Es lo mismo que se puede pasar con las primeras dos marcas. Si se predica no fielmente, no hay predicación fiel. Ya se perdió la marca, aunque alguien puede pararse en el púlpito y abrir la Biblia, pero si no es predicación fiel, ha abandonado la marca. Es igual con la disciplina eclesiástica. Hay iglesias supuestamente ejerciendo disciplina, pero no bíblicamente, y por lo tanto ellos también han perdido la disciplina eclesiástica verdaderamente. Pensemos por un momento en cuanto a la ausencia de la disciplina eclesiástica o su abandono. Pues normalmente en algunas iglesias no se practica la disciplina eclesiástica porque no se conoce quiénes son los miembros. Sin una membresía verdadera, constituida, ¿cómo puedes expulsar a alguien que nunca era parte? ¿Es posible que alguien me eche fuera de una membresía, por ejemplo en PriceSmart, si nunca fui miembro en PriceSmart? Pues no es posible. Y es lo mismo con la iglesia local. En adición, no se practica porque no hay compromiso con la iglesia. Eso se deriva a que no hay una membresía verdadera, no hay una membresía constituida. En tercer lugar, no se practica porque no hay cuidado pastoral. En estas mega iglesias, los pastores nunca están cuidando de sus ovejas. De verdad. He escuchado testimonios de ellos diciendo, nunca he hablado con nadie que es un pastor. Siempre es el sublíder de un sublíder de un sublíder. Y es su discípulo. Entonces no hay ni siquiera en estas congregaciones cuidado pastoral. No hay un interés de parte de los pastores hacia su rebaño. No por decir que es solamente responsabilidad de los pastores, pero debido al descuido pastoral, nunca hay disciplina eclesiástica. Y en cuarto lugar, no se practica la disciplina eclesiástica porque en tal caso, ¿qué pasaría con los servidores que están en pecado? Pero sabemos, pero no queremos que nada pase, porque queremos que ellos se mantienen ahí, porque la obra del Señor se caería. ¿Qué pasaría con los ministerios cuando la mitad de las personas en la supuesta banda de alabanza están cometiendo fornicación? Sería una cosa terrible que no tuviéramos batería y una bajista.
Imagínate la osadía y necedad de semejantes personas de ignorar pecados escandalosos por solamente mantener una apariencia. En quinto lugar, ya lo había mencionado, es que no se practica la disciplina eclesiástica porque eso sería un causante de que las personas no van a querer venir, no van a querer asistir y sin tanta gente no hay tanto dinero. Y por lo tanto, yo no voy a ejercer disciplina eclesiástica porque yo prefiero más lo que tú me puedes dar en vez de tu alma que es eterna. De tal punto, la disciplina eclesiástica no solamente repudiado por pastores, a veces incluso por iglesias mismas. Y eso ha sido una cosa difícil a lo largo incluso de las iglesias, digamos, sanas. Solamente para mencionar 2 pastores de renombre que fueron sacados de sus iglesias locales por querer ejercer disciplina eclesiástica: Jonathan Edwards y Juan Calvino. Sus iglesias preferían decirles para fuera que ser sometidos a la disciplina eclesiástica. Entonces, no solamente contra los pastores, de hecho, también se ve su ausencia y su abandono por parte de iglesias enteras. Pero en segundo lugar, el abuso de la disciplina eclesiástica se ve primeramente en momentos en ejerciendo una disciplina no bíblica, donde disciplinan a alguien que ha confesado su pecado. Veremos a la medida que estudiamos el texto que cuando alguien confesa y se arrepiente, ya no hay más disciplina, ya terminó. Pero hay algunas personas que tienen tendencias que no, tenemos que avergonzar a la persona por el pecado que ha cometido delante de todos. Bueno, muéstrame dónde en la Biblia Dios manda eso, porque no existe. O en otros, consecuencias. Imponen consecuencias por los pecados cometidos. ¿Sabes cómo suena eso? Como penitencia. Iglesias supuestamente cristianas devolviéndose a la iglesia católica. ¿Qué es eso? Se han arrepentido de sus pecados, han confesado, están apartando y aún así vas a hacerles hacer penitencia, ¿de verdad? ¡Qué necedad! O en algunos casos disciplinan lo que no es pecado. Y eso a veces ocurre también. Inventan categorías de qué es pecado, qué no es pecado. Y en base a sus categorías humanamente formadas, tradiciones de hombres, empiezan a ejercer disciplina eclesiástica. Llaman pecado por lo que es una cuestión de libertad cristiana. O peor aún, están aquellos normalmente pastores que expulsan a personas que ellos no quieren que estén en las iglesias más o por simplemente evitar situaciones difíciles de restauración. Es más fácil echar a una persona que está duro a la calle que tener que lidiar con su pecado. Formas en que ellos abusan de la disciplina eclesiástica. Y les recuerdo que la ausencia o el abuso de la disciplina eclesiástica evidencia una iglesia apóstata o malsana. Piensa en eso solamente. ¿Cuántas iglesias, aún de pronto de amigos o de familiares, ustedes conocen que no practican la disciplina eclesiástica? Y puedes entender que es o una iglesia apóstata o una iglesia malsana, de una vez. Porque teme más al hombre que a Dios. Ahora entremos en el texto, ya con esto hablado de forma anticipada. Tenemos que mirar el proceso de la disciplina eclesiástica. El proceso hay 4 pasos. En primer paso, dile su pecado a solas. En segundo lugar, tome algunos testigos. En tercer lugar, dilo a la iglesia. Y en cuarto lugar, tenlo por gentil. 4 pasos de la disciplina eclesiástica. Y en primer lugar, dile su pecado a solas. Versículo 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano.
El proceso de la disciplina eclesiástica comienza, si no notaron, a un nivel individual. Y si tu hermano, peca, ve y repréndele a solas. Solas, la frase realmente se podría traducir entre tú y él. ¿Es algo público? ¿Es algo que muchos saben que está pasando? No, es algo muy íntimo y muy privado, no expuesto ante el mundo. Entonces aquí tenemos que mirar unos elementos que son muy importantes a la hora de entender la disciplina eclesiástica. Primeramente, el hecho de ser ya un hermano en Cristo es una presuposición que Cristo está dando. Es un hermano fiel, es un hermano verdadero, no es un hermano falso, no es alguien que es un apóstata, no es, si me va a entender, y particularmente dentro de la iglesia local. Y eso entonces solamente para nosotros que estamos aquí, solamente consta a quienes son miembros de Iglesia Bíblica Cristiana de Cali. Aún no asistentes regulares, ustedes sinceramente no gozan de este cuidado. Los que no tienen ningún deseo de juntar y comprometerse con esa iglesia local, tranquilos, eso no es para ti. A menos que eres un peligro para la iglesia y de pronto usamos otros medios para sacarte. Pero es para los que son miembros. Por ejemplo, en IBCC, ¿cuántos miembros hay? 198. No 99 porque se fue una. En buenas condiciones. Se casó y se fue. Gloria a Dios. Pero yo solamente quiero mostrarles cómo esto luce, si se puede. ¿Quiénes son miembros de IBCC? Los 198 con quienes contamos en esta iglesia. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? O sea, no es para avergonzarlos ni nada, pero es para mostrar. Hay unos que son partes de este cuerpo y otros que no son. Aún sería la mejor forma. Es con ustedes que yo estoy comprometidos y los demás con quienes estamos realmente en esta lucha, confiados. Nosotros, mira eso, nosotros no tenemos derecho ni poder para realizar disciplina en otras iglesias. Eso a veces ha sido un debate grande y eso no vamos a entrar en eso, pero antes, si una iglesia local puede ejercer disciplina eclesiástica en otro cuerpo, la respuesta es no. ¿Se puede ejercer disciplina eclesiástica sobre alguien que no es un miembro de una iglesia local? Tampoco, porque ni siquiera es parte. Sería como echando de la membresía de PriceSmart a alguien que no es miembro de PriceSmart. No tiene sentido, no consta. Y por eso solamente los miembros de una iglesia local gozan de este cuidado. Y tenemos que agradecer al Señor por su sabiduría en esto. Este proceso entonces inicia con un hermano. Versículo 15. Y si tu hermano peca. Nota que la Biblia de las Américas dice pecar, que peca. No peca contra ti como la Reina Valera. Y la diferencia es debido a la adición de contra ti en algunos manuscritos. Es más fiel solamente la frase, y si tu hermano peca. No necesariamente tiene que ser contra ti, puede ser contra ti, pero no necesariamente. Y lo que estamos viendo es que estamos viendo algo objetivo, algo visible. La idea es un pecado visible. Nota aquí, no es un pecado del corazón, no es un pecado de intenciones, no es un pecado de pensamientos. ¿Eso te consta a ti para juzgar lo que está pensando alguien? De pronto solamente tus hijos, bien, pero alguien más, no. Tú no puedes hacer ningún juicio sobre eso, solamente sobre lo que tú ves. ¿Y cuáles son las clases de pecados que uno tiene que confrontar? ¿Cuáles son los pecados que Jesús tiene en mente? ¿El texto nos dice cuáles pecados son? No, pero en base al Nuevo Testamento podemos ver que por lo general hay 4 categorías de pecados, genéricamente hablando, que son confrontados y que pueden llevar a un proceso disciplinario. En primer lugar, pecados inmorales. Pecados de herejía en segundo lugar. En tercer lugar, pecados de división, aunque herejía a menudo se conecta con división. Y en cuarto lugar,
pecados de negligencia de deberes, sean eclesiásticas o sean familiares. Entonces son estos pecados. Si el pecado fue delante de ti, contra ti, al ver el pecado, ahora tú tienes un deber de acercarte a tu hermano en privado para confrontarlo en humildad. ¿En qué forma? El texto no lo dice, pero otro texto sí lo dice. Gálatas 6:1. En un espíritu de humildad, mansedumbre. Tú no llegas con gozo ante el pecado de tu hermano con una espada. Estás listo. Voy a machar. ¿Cómo es? Cortar la cabeza. No es con ese fin. Más bien es desde un espíritu quebrantado al ver tu hermano en pecado que vienes para llamarle la atención sobre su transgresión. No es con gozo, es con amor, es con preocupación por lo que ha hecho. Es con ternura y con mansedumbre. Y no es como una autoridad mayor, no como alguien superior, sino como un hermano. Debes exponerle claramente cuál ha sido su pecado para que sea consciente de ello, amenazándole para llamarlo al arrepentimiento. Y en momentos a veces ni siquiera es para reprender. Posiblemente el verbo repréndelo a solas es un verbo fuerte. En momentos se podría de pronto traducir mejor como amonestarle. Casi. Amonéstalo. ¿Ok? Algo que podría ser un poco menos fuerte, porque normalmente algunas personas piensan en la reprensión y van a llegar al hermano y le van a decir, en el nombre de Jesús te reprendo. Y es como, no, por favor, deja tu carismatismo atrás. Más bien es en un espíritu de mansedumbre que vas a venir y vas a exponerle lo que tú viste. Sin acusación, porque en momentos es posible que ni siquiera sabes lo que viste, no estás seguro. Y es posible, si pueden pensarlo de esa manera, que la persona ni siquiera sabe que ha pecado. Entonces no es un momento solamente de amonestación, sino incluso de instrucción. Instruyéndole, eso se llama pecado. Mira la referencia bíblica aquí, estudiemos el texto y la persona puede decir, claro, ya veo que es pecado. No lo sabía, pero ahora lo veo. Gracias, hermano. Entonces, es con ese fin, para ganar a un hermano en un trato individual y privado. Y muchos aquí son culpables de ignorar esta instrucción, porque lo que ha pasado nunca en IBCC, no, ha pasado, es que ven a un hermano pecar. Lo ven, lo observan, y en vez de acudir al hermano en privado, llegas a la casa o empiezas a hablar con alguien más y dices, uy no, este fulano está muy mal. Eso se llama chisme, tú eres un chismoso y ahora tú tienes que repetir. La realidad es que tú eres un peligro para este cuerpo. Tú no eres actuando de una forma madura, tú estás actuando de una forma infantil. Arrepiéntete y seas alguien que cuando ves el pecado, tu primera idea es, uy, ya tengo algo muy genial para contar con los demás sobre fulano o mulana. No, más bien voy a ir individualmente para hablarle solo. Y ahora, si el hermano pecador se arrepiente en respuesta a la confrontación privada, el hermano es perdonado y restaurado y la disciplina termina. Y realmente en este primer paso la disciplina no es formal, no es que tú llegas, estoy empezando el proceso formal de la disciplina eclesiástica contra usted. Por favor, no seas tan formal. Es mucho más informal. Es solamente si no hay un éxito en este punto que ya se vuelve lo que uno podría decir más formal. Pero si él escucha, si te escucha, has ganado a tu hermano. El término que Jesús está usando aquí de has ganado es de una suma, una ganancia financiera. Es la idea que cuando tú le expones su pecado, reprendiéndole a solas, y él te escucha
en este texto siempre responde positivamente, afirmativamente, de escuchar, de recibir y aceptar lo que estás diciendo. Has ganado a tu hermano. Hay una ganancia, no solamente financiera, sino en este contexto una ganancia de un hermano. Mejor ganancia que se puede tener. Entonces, si el hermano pecador se arrepiente de su pecado, se ha ganado ese hermano pecador y la disciplina termina. No hay paso 2. ¿Para qué? ¿Hay consecuencias? No, dejan de ser católicos. No hay penitencia en cuanto a la disciplina eclesiástica. Nota algo en cuanto a la disciplina eclesiástica. Esto en IBCC está aconteciendo todo el tiempo. Todo el tiempo en IBCC, cuando nos reunamos, hay momentos de confrontación fraternal, de corrección, de amonestación y momentos de consejo. Porque de pronto no fue un pecado, de pronto fue una necedad, que no es pecado en sí, aunque siempre sí, de hecho sí. Entonces de pronto algo que no debía hacer, algo inmaduro y ya lo corriges. Sí, vamos a entender, es algo a menudo que está pasando y cuanto más pasamos tiempo los unos con los otros, cuanto más ocasión tendremos de ver pecado. Y por eso, la persona que me confronta más que cualquier otra persona es mi esposa. Gracias a Dios por ella. Es una herramienta poderosa en las manos del Dios viviente. Pero si tú no pasas tiempo, si nunca estés con los hermanos, nunca vas a confrontarlos en sus pecados y ellos tampoco nunca te van a confrontar porque no hay ocasión de verlo. Pero cuanto más tiempo pasamos, hay más ocasión de ver el pecado y de corregirlo. Pero aquí, si el hermano pecador rehúsa arrepentirse, se va al segundo paso. Paso 2, toma algunos testigos. Versículo 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Cuando un hermano pecador rehúsa, ¿sí? No te escucha, es una negación, no recibió la corrección, no aceptó lo que estabas diciendo, es ahí y solo ahí que se avanza al segundo paso. Nota que aquí la idea es que el hermano pecador que ha rehusado escuchar está aferrado a su pecado. La idea más que todo es que entiende que es pecado, pero no la quiere abandonar. Prefiere mantener el pecado que tener que arrepentir y girar y caminar en la dirección opuesta. Y algo que es sorprendente en todo este proceso de la disciplina eclesiástica es que Cristo Jesús no dice explícitamente tiempo entre paso y paso. ¿Notan eso? ¿Hay alguna mención de tiempo? Mediante un sustantivo, mediante una formación. Si no te escucha después de, no dice. Y eso es importante. Un tiempo prudente es necesario que transcurre entre paso y paso y tiene que ser administrado en cuanto al mismo proceso del tiempo con discernimiento. Un tiempo prudente. En el siguiente paso vamos a hablar un poco más de eso. Pero aquí vemos que Cristo cita Deuteronomio 19:15, que dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto está hablando de ley mosaica en cuanto a pecados que podrían ocasionar muerte, traer consecuencias de la pena capital. Y aquí no estamos hablando de pena capital, estamos hablando del proceso disciplinario por pecados que ya habíamos mencionado: inmoralidades, herejías, divisiones, negligencia de los deberes, sean eclesiásticas o sean familiares. Entonces, la mención de testigos debe generar una pregunta: ¿quiénes deben ser testigos? La respuesta en las Escrituras es: ¿quiénes son maduros?
¿Quiénes son íntegros? ¿Quiénes son sabios? ¿Quiénes son respetados dentro de la comunidad? ¿Quiénes son dignos? Que cuando ellos hablan, las personas callan, escuchan y prestan atención. Esos son aquellos que deben ser buscados para ser testigos. Pueden ser los pastores, los maestros, los diáconos o los hermanos fieles de la congregación. Ellos deben ser acudidos para realizar el segundo paso. Y recuerden eso, siempre deben ser testigos íntegros. ¿Por qué? Porque en momentos tú les vas a explicar, posiblemente vieron, y eso es importante en la consideración de tener testigos oculares. Si alguien más que era maduro estaba ahí en el momento del pecado, lo mejor es acudir a esta persona que presenció el pecado, para que es alguien más que estaba allá. Aunque no siempre se pueden tener testigos oculares, incluso en la ley mosaica hay ejemplos de eso, de donde no hay testigos, pero se hace un juicio en base a un testimonio, aunque no es lo ideal nunca. Pero aquí, en tal caso, los testigos pueden servir para hacer algo interesante. Tú acudes a esos testigos, expones el caso y en momentos ellos te van a decir, tú estás en pecado, tú estás errado, tu juicio está mal. Esto lo que estás trayendo está completamente errado. Tú tienes que arrepentirte y tú de hecho tienes que ir al hermano supuestamente pecador y pedirle perdón. ¿Qué tal? Muy buenos testigos, ¿cómo que no? Ahora, no es el caso que Jesús está poniendo, pero es algo que puede pasar. Que tú en tu razonamiento equivocaste completamente. Hiciste un juicio sobre algo que no te consta, que no te corresponde, y por lo tanto ahora tú tienes que arrepentirte. Pero por lo general es para que los testigos puedan verificar la realidad y la presencia de un pecado no arrepentido. Y cuando eso sí se ha dado lugar, ya entonces el segundo paso tiene instancia. Entonces es ahí cuando ellos confirman que el pecado fue cometido y se unen al llamado al arrepentimiento con el hermano que está confrontando al hermano pecador que no se ha arrepentido. Nuevamente, no dice tiempo, no dice exactamente cómo, es solamente si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más. No explica que tiene que reprenderle de nuevo, pero es la idea, es una elipsis, se salta, se pierde, pero es lo que Jesús está enfatizando. Con un testigo o dos testigos, ahora nuevamente, en un espíritu de mansedumbre, con paciencia, con ternura, hay que acudir a este hermano, exponerle nuevamente su pecado, esperando y anticipando su arrepentimiento, su restauración. Entonces, lo que es bueno es que ellos, los testigos, sirven como mediadores para atestiguar que el proceso de disciplina eclesiástica se ha llevado cabalmente, bíblicamente. La presencia de testigos es de tanto protección para el hermano que está confrontando como para el hermano que está siendo confrontado, para saber si hubo o no hubo arrepentimiento. Y nuevamente, si en este punto, con la adición de uno o dos testigos más, el pecador se arrepiente, ¿qué se hace? El hermano es perdonado y restaurado y la disciplina termina. ¿Hay razón para continuar? No en tal caso. Pero si el hermano pecador rehúsa arrepentirse, se va al tercer paso. El tercer paso es dilo a la iglesia. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Después que el hermano pecador rehúsa arrepentirse de su pecado ante los testigos, ellos, los testigos, juntamente con el hermano que ha estado llevando este proceso, deben informar a la iglesia del proceso disciplinario ineficaz que se ha llevado a cabo. Era privado y ahora es público. Dado que por lo general
Y pensando mayormente en este contexto y en el contexto de cualquier iglesia en general, que uno de los testigos será uno de los pastores o un maestro o alguien maduro de la iglesia, ellos pueden comunicar con el hermano el proceso ineficaz a los pastores, quienes a su vez lo comunicarán a la iglesia local. Siempre es esencial que se confirma la existencia del pecado no arrepentido y que el proceso ha sido llevado cabalmente, ha sido correctamente llevado. Y nuevamente, siempre tiene que confirmar la existencia de este pecado no arrepentido. Y nuevamente, nota algo, no hay ninguna consideración de Jesús en cuanto a tiempo. No está diciendo después de una semana, no está. Y por lo tanto podemos ver realmente que según la necesidad, según la circunstancia, se determina mediante la sabiduría de aquellos que están llevando la confrontación y los testigos cuánto tiempo se tiene que demorar. Ahora, todos los pecados son graves, pero no de la misma gravedad. Los pecados todos son peligrosos, pero hay algunos que son más peligrosos para una iglesia. Y si no me creen, lee el Nuevo Testamento. Porque lo que vemos ahí es que se puede ver en las iglesias del Nuevo Testamento que algunos pecados, particularmente la herejía y la división, fueron llevados a cabo mucho más ligeramente. Tenían que aplazar y esencialmente cubrir que eso no puede seguir avanzando. Es como gangrena. Es algo que puede arruinar una iglesia. Entonces, por lo general, vemos cómo Pablo actuaba frente a las divisiones, frente a la herejía, disciplinando rápidamente para cuidar las iglesias. Y fue casi igual con el caso de la inmoralidad sexual en la iglesia en Corinto. Algunos pecados ameritan un mayor ligereza en cuanto a su disciplina y el procesamiento de eso para cuidar la misma iglesia. Y nuevamente es en este punto, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Es en este punto que cada iglesia tiene una cierta libertad de cómo abordarlo. La forma en que nuestra congregación de pronto no es igual como las demás iglesias lo hacen. Pero la pregunta es, ¿lo están haciendo? ¿Lo tienen pensado? ¿Lo tienen explícitamente pensado de la forma en que lo van a llevar a cabo? Eso es esencial. La iglesia tiene que estar enterrada de la situación del pecador impenitente. ¿Por qué? Porque la misma iglesia tiene que participar en ese proceso disciplinario. ¿Con qué fin? Nuevamente, no dice ahí, pero y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. ¿Con qué fin? Para que la misma iglesia, toda la iglesia puede ir en pos de este pecador. ¿Entienden? ¿Para qué? Para ganarlo. Para buscar su restauración. Ahora no solo un pastor que está yendo tras la oveja perdida, es la iglesia que está yendo tras la oveja perdida. ¿Entienden eso? O sea, ya no es uno, ya no es dos o tres, ya es la iglesia misma tomando sobre sí la responsabilidad de procurar la restauración y el arrepentimiento de ese hermano en pecado. ¿Con un espíritu de orgullo y de superioridad? No, nuevamente con un espíritu de mansedumbre, con quebranto, con ternura, con paciencia. Y dentro de esto, este paso puede incluir además un ultimátum, donde hay un tiempo señalado para que el hermano pecador tiene que arrepentir o proceder al último paso, el paso número 4. Y nuevamente, este paso es algo que cada iglesia local tiene que considerar y determinar cómo lo van a administrar. Y para quienes ya son miembros de la Iglesia Bíblica Cristiana de Cali, quiero recordarles cómo nosotros ya les hemos instruido en cuanto a este paso. Los leo lo que ya han escuchado en un documento. Los ancianos enviarán rutinariamente una carta por correo advirtiendo al individuo que el tercer
o cuarto paso de la disciplina va a suceder si ellos no reciben una palabra de arrepentimiento para alguna fecha específica. Cuando esta fecha ha pasado, el pecado de la persona y el rechazo a arrepentirse se hacen públicos delante de toda la asamblea durante un servicio o a través de un grupo de comunión en la cual la persona es conocida. Y es ahí en esta iglesia que toda la iglesia está buscando su restauración. Sería, si queremos pensarlo en términos de rescate, misión rescate. Todos acudiendo, todos yendo. ¿Cómo? En oración, en intercesión, suplicando al hermano. Porque normalmente cuando está llegando a este punto, la gravedad del pecado es expuesto. Hay personas que están siendo lastimadas. Si es en cuanto a inmoralidad, familias están siendo rotos. Si es en cuestión de herejía, personas están ahora dudando que es verdad, que no. Si es en cuanto a divisiones, ya es posiblemente que hay sectas dentro de la misma iglesia. Si es en cuanto a negligencia de deberes eclesiásticos o familiares, personas están siendo descuidados. Ministerios están siendo descuidados. Y es ahí entonces cuando la iglesia misma se participa en buscar su restauración. Si después de la amonestación de toda la iglesia el hermano pecador se arrepiente, ¿qué pasa? El hermano es perdonado, es restaurado y la disciplina termina. Pero si el hermano pecador rehúsa escuchar incluso a la iglesia, se va al cuarto paso. El paso número 4 es tenlo por gentil. En el versículo 17. Y si rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. El cuarto y último paso en el proceso de la disciplina eclesiástica se conoce formalmente como la excomunicación. La excomunicación es el término formal de revocar la membresía de un hermano pecador impenitente. Si han notado algo, el proceso de la disciplina no termina simplemente por impenitencia. Rehusar arrepentirse por un pecado. Tan pronto que se arrepiente, se confiesa, la disciplina tuvo su fin. Su propósito fue llevado a cabo, la restauración, la consolidación del cuerpo y la glorificación de Cristo Jesús. Pero es en este punto, cuando ya un miembro que rehúsa arrepentirse es excluido de la iglesia. Ya es rechazado de su participación en la iglesia local. Y incluso el hermano impenitente tiene que ser considerado en las palabras de Jesús como el gentil y el recaudador de impuestos. Pensemos un poco en esos dos términos. El término gentil se usaba para referirse a cualquier persona que no era parte de ¿quién? Del pueblo de Dios. Y el recaudador de impuestos era un término financiero, ocupacional en cuanto a alguien que estaba trabajando esencialmente para el Imperio Romano, traicionando el pueblo de Dios en beneficio propio. Entonces, pensando en esos dos términos, tenemos a alguien que es afuera del cuerpo de Cristo y alguien que se ha hecho traidor del cuerpo de Cristo. Eso es quién es esta persona. Tiene que ser considerado de esta manera, porque ha rehusado escuchar. Un hermano ha escuchado uno o dos testigos y ha rehusado escuchar a la iglesia misma. Y por lo tanto, se entiende que este hermano debe ser echado fuera, expulsado. Esas son palabras fuertes. No debe asociar ni participar de las bendiciones ni de los beneficios de la iglesia local. Y nuevamente, les repito, la excomunicación es reservado solamente para un hermano impenitente persistentemente y ya no puede tener participación con la comunión de la iglesia.
debe ser tratado como un extraño, como un incrédulo. ¿Por qué? Porque sus acciones lo ha demostrado como tal. Sus acciones lo ha demostrado como un extraño, como un traidor. Porque, ¿qué tal? ¿Qué necesidad que alguien dice, no, yo voy a aferrarme a mi pecado, no voy a escuchar a nadie más? Toda la iglesia está yendo tras él en amor, en humildad, suplicándole. Y dice, no, estoy bien, me aferro aquí. Prefiero irme con este pecado que volver para estar con ustedes. Es un acto de suprema traición. Pero solamente a la iglesia, a Dios, a Cristo Jesús. Está dando la espalda no solamente al cuerpo de Cristo, sino a la cabeza del cuerpo, quien es nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, pensando en eso, es para el bienestar del hermano mismo. El propósito de la excomunicación no es retributiva, sino es correctiva. De pronto, mediante la más extrema expulsión y prohibición de tener comunión con la iglesia, de pronto ahí se puede darse cuenta de todo lo que ha perdido, de la locura en la cual se ha metido. Es ahí que se puede medir pensando. Eso lo aprendí de John Owen. Él decía que la excomunicación fielmente administrada se puede medir mediante las lágrimas derramadas, que deben ser expuestas mediante la desasociación con ese hermano impenitente. Al llegar a este punto y que la iglesia no está adolorido, no está entristecido, se puede saber muy fácilmente qué proceso de disciplina estamos llevando. No hay quebranto, no estamos rasgando nuestras vestiduras, no estamos echando cilicio sobre la cabeza. Hay un hermano que se está entregándose al mundo y nosotros tenemos que ser parte y decir, sí, te entregamos a Satanás, te entregamos al mundo, te expulsamos de nuestra membresía, no puedes volver, no tienes comunión con este cuerpo a menos que te arrepientas. Eso es fuerte. Pero si creemos en Cristo y confiamos en su sabiduría, podemos entender que esto es amor. Eso es el acto de amor mayor que se puede dar a un hermano impenitente. Y ahora, se está excluyendo de la comunión de los santos, no es bienvenido aquí. Eso suena muy fuerte, pero es la realidad. No puede participar de la iglesia, de las bendiciones, de los beneficios. Ahora, eso impide que buscamos al hermano aún, y aquí es una respuesta muy importante, muy matizado. Procurar amonestarle aún como hermano. Pero ¿por qué van a tener comunión con este hermano expulsado, que es gentil y que es un recaudador de impuestos? Para evangelizarle, para predicarle el evangelio, para ganarle por Cristo, para hacerle caer en cuenta su necedad y volver al Señor. Es con ese fin, no es con otro, no es para charlar, no es para tener diversión, es para reprenderle en amor, en humildad. Y es en este punto entonces que la disciplina eclesiástica termina con la excomunicación, que todavía procura el arrepentimiento del hermano pecador para que sea perdonado y restaurado a la iglesia local. Aún en la excomunicación es con el fin de que sea restaurado. No es de venganza, no es de retribución, es para que sea restaurado. Avanzando en nuestro texto podemos ver después de este proceso, Cristo da una promesa. En el versículo 18, 19 y 20. La promesa de la disciplina eclesiástica. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La primera parte de esta promesa de Cristo posiblemente ha sido uno de los textos más mutilados por pastores falsos e ignorantes. No significa lo que ustedes fueron enseñados.
Lo que significa es según su contexto. ¿Qué es lo que Cristo está articulando? ¿Qué es lo que Él viene explicando? El proceso de la disciplina eclesiástica. ¿Qué están haciendo la iglesia al expulsar a ese hermano impenitente persistentemente? Están afirmando y diciendo, tú no tienes ya comunión con nosotros. Y es ahí que Cristo dice eso. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No estoy muy agradecido con la Reina Valera ni con la Biblia de las Américas, porque ellos cambian el sentido del tiempo verbal en dos palabras: será atado y será desatado. Y aún las personas que tienen la Biblia de las Américas pueden ver la nota, habrá sido. ¿Y por qué es importante si lo leemos de esa forma? Todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Todo tiene que ver con lo que podríamos llamar la confirmación divina en la excomunicación final, en el proceso disciplinario. Dentro de su contexto, Jesús está afirmando a los discípulos, a la iglesia, que si ustedes excomunican un miembro, es como si ustedes tienen el respaldo divino detrás de esta excomunicación. Eso nos da una confianza al hacerlo, que no es solamente algo que nosotros estamos haciendo sin permiso o sin confirmación divina. Incluso todo lo que atéis habrá sido atado. Ya es algo que Dios mismo haya determinado desde antes. Eso no debería tomarnos por sorpresa, porque aún dentro de las iglesias hay hermanos tristemente falsos. Y con el tiempo ellos serán evidenciados, serán revelados, pero aún eso no es motivo para regocijarnos. Sí, un miembro falso expulsado. No, triste, entristecido, adolorido para ver que alguien que profesaba creer en Cristo en un momento por años o décadas está rehusando seguirle. Y eso es una confianza al entender, si nosotros estamos entregándole al mundo, es algo que Dios mismo ya haya decidido desde antes. No simplemente nuestra determinación. Pero Jesús no termina allá. Él añade en el versículo 19 y 20. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nuevamente, ¿cuál es su contexto? La disciplina. Leyendo 2 o 3 reunidos nos debe llamar la atención al versículo 16, ¿cierto? Pero si no te escuchas, lleva a 1 o a 2 más. Tenemos aquí una promesa increíblemente abusada también. No sé por qué la gente quiere abusar de este texto. Posiblemente porque están desaprovechando el cuidado de Cristo por su iglesia. Posiblemente porque quieren ignorar cuánto necesitamos entender el proceso de la disciplina para asegurar que todos llegamos al final, para no dejar ningún hermano perdido o caído en el camino. Y este texto también es una promesa completamente conectado con la disciplina. Es decir, en este proceso de disciplina, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en cuanto a lo que estoy exponiendo sobre cualquier cosa, particularmente relacionado con eso, ¿cuál es la súplica de aquellos que están siendo testigos para esa disciplina? ¿Cuál es su petición? Señor, tráigale convicción. Tráigale de vuelta al cuerpo de Cristo. Eso es la petición. No es para banalidades y vanidades de este mundo. No, es en cuanto a donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Ahí normalmente las personas dicen, hay un grupo de oración, qué genial. Pues no es una negación de eso, pero no es su contexto, no es su énfasis. Está completamente conectado con la disciplina para que podamos saber si estamos en uno de los momentos más difíciles, donde normalmente, ¿qué está siendo la tentación? El temor al hombre.
no confrontar su pecado para que nos siga amando, es más fácil. Pero ahí Cristo mismo, con una presencia particular, promete estar ahí con ellos en estas oraciones, en estas intercesiones a favor de ese hermano pecador que no está arrepintiéndose de su pecado. Entonces es una promesa que enfatiza la presencia especial de Cristo cuando se amonestan unos a otros y cuando buscan restaurar un hermano para la gloria de Cristo. En conclusión, la disciplina eclesiástica es un poder conferido por Cristo por el cuidado de su pueblo. Hay un pensamiento hoy en día de muchas iglesias en los Estados Unidos. Deja la puerta de la entrada de la iglesia lo más abierto posible y cierra la puerta trasera. La Biblia enseña algo contrario. La puerta de la iglesia es tan ancho como es la entrada al cielo y hay una puerta trasera por donde salgan aquellos que son excomunicados. Tenemos que entender la sabiduría divina de Cristo en poner esto y ahora este es el punto. Cristo hasta este punto solo ha mencionado eclesía una vez más en la confesión de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Y aquí la segunda vez que se menciona y la tercera vez que se menciona, versículo 17, y se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Por qué es importante? Porque este es el primer directriz de Cristo para su iglesia. Piensa en eso. No hay una instrucción anterior a esta. Es la instrucción primaria, principal de Cristo por su iglesia. Y por lo tanto, ¿por qué la gente lo ignora? No lo entiendo. La disciplina eclesiástica, pacientemente administrada con afecto fraternal y mansedumbre, es una de las acciones más valiosas para el bienestar espiritual de la iglesia y para glorificar a Dios. Y aquí quiero dar una advertencia, porque hay personas que escuchan de la disciplina eclesiástica y están pensando en términos como un niño que recién le destapó un machete, como un regalo de Navidad. Quiere cortar todo. Si tú, escuchando esto, estás ya pensando en tus víctimas de disciplina y amonestación y reprensión, tú eres un necio. Eres un peligro para esta iglesia. Lo digo con mucha sinceridad. La disciplina es una herramienta útil en las manos de aquel que sabe manejarlo. En las manos de un infantil va a causar daño y estragos en la iglesia. Por lo tanto, seguramente para algunos aquí, su deseo y su ansias de reprender es una evidencia de que tú necesitas ser confrontado por ser una persona inmadura, por ser una persona que anhela simplemente reprender en vez de corregir en amor y con ternura. Y de pronto tú no has escuchado, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Les he advertido. Y ahora, aplicación personal. Nuestra aplicación de este texto, ante todo, no solo debe ser de reprender a un hermano. Es completamente legítimo, porque eso es lo que el texto nos está diciendo. Pero quisiera enfatizarlo de otra manera. Habiendo escuchado de esto y el proceso de disciplina eclesiástica, nuestra postura debería ser disposición de ser reprendidos. Porque yo no sé si ustedes conocen quiénes son, pero me conozco demasiado bien y lo que veo no es bueno.
Y por lo tanto, entiendo la necesidad de que las personas tienen que reprenderme y amonestarme y hacerme caer en cuenta dónde estoy ciego de mi pecado. Eso debería ser algo que nos viene a la mente, no el deseo de ir para caerles encima a los pecadores, sino preparación entendiendo nuestra propia propensidad a pecar invisiblemente, pero también visiblemente ante los demás, y estar dispuestos, tener una postura de, vengan, yo necesito tus reprensiones, yo necesito escuchar de ustedes. Hay un texto, y con eso quiero terminar, en Salmo 141, versículo 5. Eso debería ser nuestra manera de pensar. El Salmo 141, versículo 5. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza. La disciplina de la iglesia local es un cuidado particular de Cristo por su iglesia. Y tu actitud al salir de este lugar debe ser de humildad para recibir la reprensión cuando viene. Y ser pronto para aceptarlo. Y pronto para pedir perdón y pronto para arrepentirte. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu sabiduría y por el cuidado con que gobiernas tu iglesia. Gracias por darnos este mandato primeramente y principalmente para hallar la restauración de nuestros hermanos caídos que están siendo engañados por pecado, que les han enceguecido. Ayúdanos, Señor, a no tener actitudes erradas ni pensamientos vindictivos, sino que podemos ser humildes de corazón y mansos, y que a la hora de corregir estamos temblando, porque queremos restaurar, no queremos destruir la obra de tus manos. Guárdanos, Señor, porque no sabemos en cuánto tiempo nosotros como iglesia tendremos que excomunicar un miembro impenitente. Prepáranos desde ahora y gracias por la preparación con que nos has venido preparando. Necesitamos madurar tanto. Por favor, no nos dejas como niños en Cristo. Queremos ser maduros. Queremos ser una iglesia que te glorifica y que practica lo que tú has mandado. Ayúdanos por amor de tu nombre. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.